En este video se va a hablar un poco de qué es la vitamina B12. Sin embargo, en nuestro grupo quisimos primero implementar qué es una vitamina y a qué tipo de vitamina pertenece la vitamina B12. Entonces, ¿qué es una vitamina? Una vitamina no es más que una sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos y que, en cantidades pequeñas, es esencial para el metabolismo y actúan como catalizadores fisiológicos de muchos procesos en conjunto con otros elementos de los seres vivos. También son esenciales ya que el organismo no puede fabricarlas por sí mismo y su nombre de vitamina se debe al latín vita, que significa vida, y amina, que significa compuesto de nitrógenos. Las vitaminas se pueden clasificar de dos tipos, unas liposolubles y otras hidrosolubles. La vitamina B12 forma parte de las hidrosolubles. Entonces, ¿qué es una vitamina hidrosoluble? Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua, funcionan como cofactores de enzimas, lo que quiere decir que la molécula de la vitamina con un pequeño cambio en su estructura pasa a ser una molécula activa, sea esta coenzima o no. Sin embargo, tenemos que saber que, o más bien, cuáles son estas vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas que entran en esta categoría serían las vitaminas del complejo B, ya sea B1, B2, B3, B9, B12, etc. Y la vitamina C. La vitamina B12, al formar parte de lo que serían las vitaminas del complejo B, tenemos que hablar entonces de qué es la vitamina B o qué son las vitaminas B y finalmente la vitamina B12. Entonces, ¿qué es la vitamina B? Son un grupo de vitaminas hidrosolubles descubiertas por el Dr. Robert Williams en 1936. Y esta posee características, como por ejemplo contienen hidrógeno en su molécula y estructura química. Cuando hay un exceso de esta se secreta a través de la orina y se necesita una ingesta prácticamente diaria ya que no se almacena en el cuerpo, exceptuando lo que sería la vitamina B12. La vitamina B12 posee las mismas características de la vitamina B y posee características únicas, como por ejemplo es importante para muchos procesos fisiológicos como el del sistema nervioso, la síntesis y regulación del ADN, el sistema hematopoyético, entre otros procesos, y también es una sustancia frágil porque es susceptible a medios muy ácidos. Ahora, la siguiente pregunta sería ¿quién descubrió la vitamina B12 y cuál es la historia de la vitamina B12? La cual es un poco larga o extensa y vamos a explicar a continuación. Podríamos decir que todo inicia alrededor del año 1822, cuando un médico escocés describe en un artículo científico un caso de anemia perniciosa, y él señaló en su trabajo de investigación que ese tipo de anemia se debe a algún trastorno de los órganos digestivos o de asimilación. Unas décadas más tarde, en 1855, Addison haría nuevos aportes a esa enfermedad, y esa anemia se caracteriza por ser una anemia en la que los glóbulos rojos son un poco numerosos pero anormalmente grandes. En la actualidad, a esa alteración se le conoce como anemia megaloblástica, pero la anemia que presente esas mismas características, pero sea por deficiencia de la vitamina B12, se le conocerá como anemia perniciosa. Pocos años después, en 1860, Flynn describe y comprueba que esta alteración iba acompañada de una atrofia del estómago y es el médico alemán Anton Biermer, en 1872, quien denomina a esta enfermedad como tal anemia perniciosa, que en aquella época era una enfermedad incurable y de etiología desconocida, la cual no solo afectaba la sangre, sino que en los casos más graves el sistema nervioso central, ocasionando demencia irreversible. Años después, en la segunda década del siglo pasado, en 1925, el médico norteamericano Whipple, quien desarrollaba investigaciones, provocaba anemias en perros y luego le daba diversas dietas para que se recuperaran. En esa investigación, él concluye que el mejor alimento para la recuperación de esa enfermedad es el hígado de la vaca. Y un año después, en 1926, Minot y Murphy sugieren utilizar en el tratamiento de los pacientes el consumo de hígado de vacunos y obtienen la atenuación de la enfermedad y la recuperación total del paciente. Años después, estos tres médicos norteamericanos, en 1934, reciben el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por los logros en este campo. Sin embargo, en 1929, el médico norteamericano William Castle hace un avance muy importante en el estudio de esta vitamina y demostró que si los pacientes con anemia perniciosa ingerían carne previamente digerida por el jugo gástrico de personas normales sin enfermedad,
notaba efectos beneficiosos comparables a lo de la ingestión de hígado de vaca demostrado anteriormente. Basándose en este resultado, él propone la existencia de un factor intrínseco de origen gástrico, secretado por las células del estómago y que al unirse a la vitamina o al factor extrínseco, actuaría como un antianémico. En la actualidad se conoce que el factor intrínseco gástrico es necesario e importante para la absorción de la vitamina B12. Y finalmente, en 1962, Dorothy Crawford Hodgkin, una química inglesa, realiza un estudio de difracción de rayos X y determina la estructura de la cobalamina. Por ese trabajo de investigación ganó el Premio Nobel de Química en 1964. Nosotros, al igual que Hodgkin, vamos a estudiar a continuación un poco de la estructura química de la vitamina B12. Tiene una estructura química compleja, contiene un núcleo de ion cobalto con un estado de oxidación trivalente y va a tener 6 valencias de coordinación. 4 de ellas va a corresponder a los nitrógenos de un anillo tetrapirrólico, que en conjunto con el ion cobalto va a formar el núcleo planar de corrina. De manera axial, debajo de este compuesto está la quinta valencia de coordinación, que corresponde al nitrógeno de un nucleótido dimetilbenzimidazólico. Y por último, la sexta valencia corresponde a los diversos radicales que se le pueden enlazar o unir, que va a determinar la forma de esta vitamina, como por ejemplo podría ser un grupo ciano, un grupo hidroxilo, un grupo metilo o en su defecto una desoxiadenosina. A continuación, vamos a hablar un poco de lo que serían las funciones, características y propiedades de la vitamina B12. Dentro de sus funciones va a actuar como una coenzima para 2 enzimas importantes en el organismo, llamadas metionina sintasa y metilmalonil-CoA-mutasa. En conjunto con esta va a participar en reacciones de metilación, isomerización, como un transportador intermediario y un generador de radicales libres. Dentro de sus características tenemos que es una sustancia cristalina color rojo, es la más grande y compleja de todas las vitaminas, es el único compuesto natural orgánico que contiene cobalto y los animales y vegetales y plantas no son capaces de sintetizar por sí solos la vitamina B12. Y dentro de sus propiedades tenemos que es estable al calor, susceptible a pH ácido y que existe una estrecha sinergia o relación, se podría decir, entre el metabolismo de la vitamina B12 y el ácido fólico, que dentro de en las patologías que vamos a ver a continuación o más adelante, vamos a ver esa estrecha relación. Pero primero hablaremos de lo que sería la digestión, absorción y metabolismo de la vitamina B12. Comenzaremos con la digestión. La cobalamina se encuentra unida a la comida que vamos a ingerir y esta llegará al estómago. Una vez en el estómago, la acción de su pH ácido y la pepsina liberan la cobalamina de la comida a la que está unida. La cobalamina libre se une a la aptocorrina, anteriormente conocida como proteína de reo cobalofilina, la cual es una glucoproteína secretada por las glándulas salivales y gástricas. Al mismo tiempo que estas glándulas liberan la glucoproteína, las células parietales gástricas secretan el factor intrínseco, que es otra glucoproteína de 45 kilodaltons. La estimulación de dichas células parietales estará dada por la acción de la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Sin embargo, estas, a pesar de que secretan el factor intrínseco, este factor intrínseco no se podrá unir a la cobalamina, ya que el pH ácido o la acidez gástrica hace que la aptocorrina tenga una alta afinidad hacia la cobalamina. Una vez que se forme este complejo aptocorrina-cobalamina y lleguen a nivel de la segunda porción del duodeno, la aptocorrina será de las cuales son derivadas de lo que sería el jugo pancreático, teniendo como consecuencia la liberación de dicho complejo del complejo aptocorrina-cobalamina. A su vez también, este jugo pancreático, en conjunto con el duodeno, formará un ambiente muy alcalinizado por la acción del bicarbonato, lo que tendrá como una consecuencia que la cobalamina, tanto de la dieta como la secretada por las bilis, se una a lo que sería el factor intrínseco, formando el complejo cobalamina-factor intrínseco, la cual a su vez es muy resistente a la acción enzimática y viajará a la porción proximal del intestino delgado, terminando este complejo a nivel del íleon y finalizando lo que sería
el proceso de digestión de la cobalamina. Una vez este llega al ilion, comenzará lo que sería su fase de absorción, en el cual el complejo cobalamina, factor intrínseco, se unirá a receptores específicos de la membrana apical de los enterocitos. La fijación al receptor o a los receptores del complejo cobalamina, factor intrínseco, es selectiva y precisa de calcio y no depende de energía. Sin embargo, el enterocito sí utiliza energía para la introducción de este complejo al interior de la célula. Una vez en el espacio intracelular del eritrocito del ilion, habrá una degradación lisosomal para el complejo cobalamina, factor intrínseco, dejando la cobalamina libre en el citosol. Estando libre, se le unirá una proteína llamada transcobalamina 2, una proteína transportadora, que es necesaria para la salida de la cobalamina del eritrocito del ilion a través de la membrana basolateral, por un mecanismo probablemente exocitósico, el cual accederá a través de la circulación portal y donde es almacenada y secretada por las bilis, finalizando así su fase de absorción y de almacenamiento. Ahora debemos saber cuáles son las rutas metabólicas de la vitamina B12, ya que esta cumple necesidades fisiológicas en nuestro organismo. Entonces, para nuestros fines didácticos, imaginemos que la cobalamina entra en el espacio intracelular de cualquier célula. Entonces, esta tendrá dos grandes rutas metabólicas. La primera en su forma de 5-desoxiadenosilcobalamina para la coenzima metilmalonil-CoA mutasa y actuará a nivel mitocondrial. Y su función acá será la de generador de radicales libres y en parte también ayudará a la isomerización, que veremos a continuación. En su segunda ruta metabólica actuará como metilcobalamina para la coenzima metionina sintasa a nivel citosólico y su función acá será la transferencia de grupos metilo. Bien, entonces vamos a comenzar con su primera ruta metabólica. Una vez la cobalamina llega al citosol, la formación de este como cofactor se produce en una reacción en la que se escinde trifosfato del ATP, el cual produce desoxiadenosina, también llamada desoxiadenosil o desoxiadenosilo, el cual el cobalto se une por su carbono 5 formando la coenzima B o 5-desoxiadenosilcobalamina, y esta ejercerá su función como coenzima en la mitocondria. Una vez en la mitocondria actuará como coenzima para la metilmalonil-CoA mutasa en lo que sería la transformación de la L-metilmalonil-CoA. Esta L-metilmalonil-CoA viene siendo el producto final del propinil-CoA, el cual se forma a partir de la degradación de 4 aminoácidos esenciales, los cuales son valina, isoleucina, treonina y metionina. Pero también se produce a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadenas impar, usando como cofactor la biotina para el primero de sus pasos en la transformación de propinil-CoA hasta L-metilmalonil-CoA. Como se dijo anteriormente, aquí ejercerá su función como generadora de radicales libres y su función de isomerización en conjunto de la metilmalonil-CoA mutasa para la formación de succinil-CoA a partir de la L-metilmalonil-CoA, la cual esta podrá entrar al ciclo de Krebs y seguir su ruta metabólica. Ahora, ¿cómo es que esta holoenzima y particularmente la vitamina B12 hace la función de generador de radicales libres y también de isomerización? Para esto hay una hipótesis que vamos a ver a continuación. Bien, entonces el ion cobalto está unido al carbono número 5 de la desoxiadenosina, formando un enlace cobalto-carbono, el cual experimenta una rotura homolítica, dando el radical libre 5-desoxiadenosilo. Luego este radical libre se convierte en 5-desoxiadenosina al captar un átomo de hidrógeno del sustrato, que en este caso sería la L-metilmalonil-CoA, lo que nos lleva a que convierte la L-metilmalonil-CoA ahora en un radical libre, que a esto se le llama radical del sustrato. Luego este radical tipo sustrato va a tener un reordenamiento del radical gracias a la metilmalonil-CoA mutasa, haciendo posible la migración del grupo CoA, llamado a este proceso migración intermolecular. Y finalmente el átomo de hidrógeno del 5-metil de la desoxiadenosina vuelve al radical tipo producto formando el producto, en este caso el succinil-CoA. Esto tiene como consecuencia que se forme otra vez el radical libre 5-desoxiadenosilo.
el cual se unirá con el ion cobalto, formando otra vez el enlace cobalto-carbono, listo para comenzar una nueva reacción. En esta reacción pueden notar que el átomo de hidrógeno de la L-metilvaronil-CoA que entra en este ciclo es el mismo átomo de hidrógeno que está en lo que sería el succinil-CoA. Esto sucede porque este átomo de hidrógeno nunca está como especie libre y tampoco se intercambian con otros átomos de hidrógeno de moléculas de agua circundantes. Y así finalizaría la primera ruta metabólica de la cobalamina. En cuanto a su segunda ruta metabólica, la cobalamina no se unirá a la desoxiadenosina, con lo cual eso nos lleva a que no se va a poder formar la coenzima B12, por lo que no podrá actuar a nivel mitocondrial. Entonces, ¿qué hará la cobalamina? La cobalamina se va a dirigir hacia el citosol, o se va a quedar en el citosol, para ejercer su función de coenzima con la apoenzima metionina sintasa, también llamada en algunos libros homocisteína metionina metiltransferasa, para la reacción entre la homocisteína, que viene siendo derivada del S-adenosil homocisteína, y la N5-metiltetrahidrofolato. Está derivada del metabolismo del ácido fólico y esta contiene un grupo metilo. Bien, ahora, ¿cómo es que interactúa esta holoenzima con estos dos sustratos? Esta reacción vamos a verla a continuación. Entonces, como ya sabemos, la N5-metiltetrahidrofolato contiene un grupo metilo. Este grupo metilo se le va a ser transferido al ion cobalto de la cobalamina, lo que va a originar su forma coenzimática de metilcobalamina. Pero también, por otro lado, va a formar lo que sería tetrahidrofolato. Una vez en su forma coenzimática de metilcobalamina, la metionina sintasa se va a encargar de interactuar con lo que sería la homocisteína, haciendo posible la transferencia de este grupo metilo a la homocisteína, formando finalmente lo que sería la metionina. Entonces podríamos concluir que los productos de ambas rutas metabólicas de la vitamina B12 serían la metionina, el tetrahidrofolato y el succinil-CoA. Comencemos con la metionina. La metionina se va a transformar en su forma activa, que sería la S-adenosilmetionina, y su función principal es que es la fuente principal de grupos metilo en el organismo, para la síntesis de esfingolípido, síntesis de ADN y el crecimiento celular, síntesis de cisteína, adrenalina y creatinina, y unión del ARN mensajero al ribosoma. El tetrahidrofolato, que es la forma activa del folato, va a tener dos funciones: la transferencia de grupos metilo y la transferencia de grupos carbonados, importante al momento de la síntesis del ADN. Funciones como la transferencia de fosfato en el ciclo del ADP-ATP en el ciclo de Krebs, forma productos como el GTP y coenzima A o SH-CoA, participa activamente en la gluconeogénesis y también la biosíntesis de porfiria, lo que nos lleva al núcleo de porfiria para las hemoproteínas. Ahora, ¿por qué es necesario saber las funciones de todos estos productos derivados del metabolismo de la vitamina B12? Porque al momento de la deficiencia de la vitamina B12 va a tener repercusión sobre dichos productos, lo que nos llevaría al siguiente punto: las patologías. Como vimos un poco en la historia de la vitamina B12, esta vitamina va a llevar un tipo de anemia megaloblástica llamada anemia perniciosa, la cual en los casos más graves y prolongados puede afectar al sistema nervioso. Sin embargo, tenemos que saber también cuáles más bien son las etiologías o las causas del por qué uno puede tener deficiencia de vitamina B12. A continuación se le va a mostrar un cuadro de todas las posibles etiologías de la deficiencia o que llevan a la deficiencia de la vitamina B12. Una vez que sabemos todas las posibles etiologías que podrían conducir a una deficiencia de vitamina B12, tenemos que saber en dónde comienza todo. Todo comienza en el estómago, debido a que las células gástricas quedan afectadas por un fenómeno autoinmunitario que conduce dos efectos separados. Por un lado, pérdida de ácido clorhídrico y por el otro, pérdida del factor intrínseco. Al ser un fenómeno autoinmunitario, el 90% de los anticuerpos van dirigidos contra proteínas de membrana de las células parietales, como por ejemplo la bomba de protones, también llamada
HK-ATPasa. Pero no solo contra esa bomba, sino también contra el factor intrínseco o al complejo cobalamina factor intrínseco. Debemos destacar que, a pesar de todo esto, la deficiencia de vitamina B12 es un proceso muy lento, debido a que existen reservas hepáticas en el organismo que pueden durar hasta 3 o 5 años, y algunos libros dicen que hasta 7 años. Entonces, ¿a qué lleva la deficiencia de la vitamina B12? Bueno, esta lleva a dos grandes alteraciones. Una de ellas, las alteraciones en la síntesis del ADN, y la otra, la bomba. Bien, ahora, empecemos con las anomalías de la síntesis del ADN. Las anomalías de la síntesis del ADN va a tener una sinergia o relación entre el metabolismo de la vitamina B12 y el metabolismo de la vitamina B9. Entonces, como sabemos, la cobalamina acepta el grupo metilo del N5-metiltetidrofolato, el cual va a tener como producto metionina y tetidrofolato. Todo bien hasta aquí. Ahora, si hay una disminución en la concentración de cobalamina, habrá una disminución en la concentración de metionina, y esto nos va a llevar a una ruta compensatoria y dos rutas descompensatorias, las cuales van a repercutir sobre el tetidrofolato y por ende sobre la síntesis del ADN. Y por otro, desmielinización. Bien, comencemos con la ruta compensatoria. En la ruta compensatoria, los depósitos de folatos como tetidrofolato, teroil monoglutamato y 5,10-metileno tetidrofolato van a ser convertidos en N5-metiltetidrofolato para aumentar de manera progresiva la producción de metionina y la concentración de la misma. Lo que nos lleva a la ruta descompensatoria, debido a que los depósitos de 5-metileno tetidrofolato y tetidrofolato son importantes para la síntesis del ADN. Vamos a ver primero a continuación la ruta descompensatoria de los depósitos de 5,10-metileno tetidrofolato. Entonces, como un resultado progresivo, disminuye la concentración de 5,10-metileno tetidrofolato, que este actúa como aceptor del grupo metilo de la serina en la síntesis de glicina, un aminoácido que una de sus funciones es actuar para la síntesis de purina, pero también tiene una función como neurotransmisor inhibidor en la sinapsis de la médula espinal. Como actúa para la síntesis de purina, esta va a tener repercusión sobre lo que sería la síntesis del ADN. Sin embargo, queremos acotar que la única ruta compensatoria podría convertirse en una ruta descompensatoria alternativa, debido a que si la deficiencia de vitamina B12 es muy alta, no se va a producir lo que sería la metionina, por lo que nos llevaría a una acumulación del N5-metiltetidrofolato, llamado a este proceso trampa de folato. En su segunda ruta descompensatoria, los depósitos de folato van a disminuir. ¿Qué pasa? El tetidrofolato no solamente se convierte en N5-metiltetidrofolato, sino que él también se convierte en otro compuesto llamado N10-formiltetidrofolato. Entonces, al haber una disminución del tetidrofolato, habrá una disminución del N10-formiltetidrofolato. ¿Y qué hace este? Bueno, este lo que hace es que es capaz de donar grupos monoscarbonados en lo que sería la síntesis de purina, lo que nos lleva a una alteración en el ADN y por ende a una división y crecimientos anómalos del proeritoblasto que dan como resultado eritrocitos de mayor tamaño por alteración de las proteínas que constituyen el citoesqueleto subcortical en los eritrocitos, en conjunto también con una membrana plasmática débil. Entonces nosotros nos preguntamos el por qué esta deficiencia de vitamina B12 repercute sobre los eritrocitos en vez de cualquier otra célula de algún otro órgano. Esto sucede por la necesidad continua de reponer los eritrocitos, ya que las células eritropoyéticas de la médula ósea se encuentran entre las células que más rápidamente crecen y se producen en todo el organismo. Bien, en cuanto a la desmielinización, se podría decir que se sabe un mecanismo fisiopatológico y no se sabe aún el otro mecanismo fisiopatológico. Entonces, vamos a comenzar con el primer mecanismo fisiopatológico que se conoce. Entonces, en el primer mecanismo fisiopatológico se podría decir que la deficiencia de la coenzima B12 para la apoenzima metilmalonil-CoA mutasa hace que ésta tenga una actividad muy reducida para la conversión de L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA, lo que lleva a una concentración de esta
que da como resultado su secreción urinaria de ácido metilmalónico. El otro mecanismo fisiopatológico que aún no se ha descubierto tiene que ver con el succinil-CoA, debido a que este en el ciclo de Krebs da como producto GTP y coenzima A, también llamada CoA o SH-CoA, importante para lo que sería la síntesis de ácidos grasos, los cuales estos son necesarios para la biosíntesis de nueva membrana plasmática. Entonces puede ser que una disminución en lo que sería la actividad de la metilmalonil-CoA lleva a una disminución del succinil-CoA, lo que llevaría a una disminución de la actividad de la coenzima A, lo que podría llevar a la formación de ácidos grasos anómalos que no puedan unirse a cabezas polares, a ácidos grasos cortos, o en vez de eso que la velocidad de la síntesis sea reducida, pero los ácidos grasos normales. En el sistema nervioso los esfingolípidos más abundantes son las esfingomielinas, los cuales son ácidos grasos largos y son sintetizados por las células de Schwann. Estas lo que hacen es que se enrollan en los axones para formar varias capas de membrana plasmática con abundante esfingomielina, que llegan hasta un aproximado de 300 capas, y esto forma las llamadas vainas de mielina. Entonces podríamos concluir que una alteración en la síntesis de ácidos grasos nos va a llevar a una alteración en los esfingolípidos. En este caso los esfingolípidos serían las esfingomielinas, lo que nos llevaría de manera progresiva a la desmielinización. Entonces todo esto nos va a llevar a ciertas manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. En cuanto a la anemia, al haber una disminución de lo que sería la cantidad de eritrocitos, habrá una reducción de la capacidad de transportar oxígeno, lo que hará que el paciente tenga disnea, fatiga o mareo. El cuerpo, para compensar esa demanda de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco, lo cual nos va a llevar a un signo de taquicardia. Más sin embargo, si eso se mantiene prolongado en el tiempo, el miocardio probablemente se va a hipertrofiar, lo que nos llevaría a los signos de insuficiencia ventricular izquierda. Y por otro lado, la desmielinización nos va a llevar a una afectación en los nervios del sistema nervioso periférico, lo cual se manifestará con parestesia, que es una sensación de hormigueo y entumecimiento. Y por otro lado, la desmielinización de la médula espinal de los tractos posterolaterales nos va a llevar a una afectación en lo que sería la información en el tallo encefálico, el cerebelo y la corteza sensitiva, lo que nos va a llevar a la pérdida de la coordinación y el equilibrio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué dosis necesita el ser humano para evitar esa deficiencia de vitamina B12? A continuación se le va a mostrar un cuadro de lo que sería las dosis de vitamina B12 dependiendo de la edad de la persona. Sin embargo, a las personas mayores se les dificulta un poco la absorción de esta vitamina, con lo cual se recomienda consumir alimentos fortificados con dicha vitamina, o en su defecto tomar un suplemento de la vitamina B12. Una vez sabiendo las dosis de vitamina B12, tenemos que saber de dónde sacarla o de qué fuente. Entonces nosotros encontramos la vitamina B12 en lo que sería principalmente en el alimento de origen animal, debido al proceso de simbiosis bacteriana. Algunos de estos alimentos son el hígado, los riñones, carnes, pescados, yema de huevo, almejas, ostras y entre otros. Y en su forma farmacológica podemos encontrar la vitamina en su forma de cianocobalamina, debido a que es la forma más estable de la vitamina B12 y la que tiene una alta afinidad por el cianuro, el cual al momento de ingerirla, el organismo eliminará el grupo ciano unido a su ion cobalto, transformándola en su forma activa.